8.3. Presión y principio de Pascal. Retroalimentación de la semana 32 del 3 al 7 de mayo de 2021. Presión. La presión es la magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Cuando una fuerza actúa sobre una superficie, ejerce sobre ella una presión. Su magnitud depende de la fuerza ejercida y del área sobre la que actúa. Su fórmula es presión es igual a fuerza entre área, donde P es presión que se mide en pascales o newtons sobre metro cuadrado, la F es fuerza que se mide en newtons y la letra A es área que se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados. Tenemos el ejemplo de la fuerza que aplica esta mano sobre el área del globo y la cama de clavos. También la fuerza que aplican los choques de las partículas por unidad de área de este recipiente que las contiene contra las paredes de este recipiente. También tenemos la presión arterial, donde la sangre ejerce una fuerza sobre las paredes de nuestras arterias. Y la presión atmosférica, donde los gases ejercen una fuerza sobre la superficie o área de la Tierra, y sabemos que a mayor altura hay menor presión, ya que tenemos menor cantidad de gases encima de nosotros, y a menor altura pues tenemos mayor cantidad de gases, por lo tanto tenemos una mayor presión. Cuando viajamos sentimos estos cambios de presión, a veces con zumbidos en nuestros oídos. Si la fuerza es muy grande y el área pequeña, la presión será mayor. Un ejemplo es este dedo aplicando una fuerza sobre una pequeña área de la punta de un clavo. Sentirás dolor porque es una presión muy grande. Lo mismo pasa con los zapatos de tacón. Al ejercer una fuerza nuestro cuerpo sobre esta área tan pequeña, también es incómodo caminar con ellos porque está ejerciendo una mayor presión. Si la fuerza es muy pequeña y el área es muy grande, la presión será menor. En este caso, el peso, que también es una fuerza que está ejerciendo sobre mayor cantidad de clavos, pues se distribuye toda esa fuerza en una mayor área, por lo tanto no duele cuando se recuesta sobre la cama de clavos. Lo mismo pasa con los zapatos de piso. Todo nuestro peso, que es una fuerza, se distribuye en el área de nuestra suela de nuestros dos zapatos, por lo tanto tenemos una presión menor. Es decir, que la presión es directamente proporcional a la fuerza. Entre mayor fuerza tenemos una mayor presión e inversamente proporcional al área. Entre mayor sea el área, pues también habrá una menor presión. Ejemplo, ¿quién crees que hace más presión, el elefante o la bailarina? Una bailarina actúa en un circo para bailar. Determina la presión de la bailarina cuando está de puntilla en un área de 0.003 metros cuadrados si su peso sobre el suelo aplica una fuerza de 490 newtons. Acuérdate que el peso es una fuerza y se puede calcular multiplicando la masa por la gravedad. Aquí vamos a determinar la presión. En este caso la letra P nos simboliza a la presión, que se calcula dividiendo la fuerza entre el área, la fuerza que son 490 entre el área. Nos da un resultado de 1.633.333.3 periódico pascales y lo vamos a verificar con nuestra calculadora. Fuerza 490 newtons entre área, que es 0.0003 metros cuadrados, y nos da un resultado de 1.633.333.3 periódico. Ahora, fíjate que es muy grande esta presión, más de 1.000.000 de pascales. Vamos a checar ahora la presión que ejerce el elefante. Un joven elefante actúa en el mismo circo para bailar. Determina la presión que ejerce si su peso aplica una fuerza de 29.400 newtons. También calculamos ese peso multiplicando la masa por la gravedad. Son 29.400 newtons sobre un área de 0.1 metros cuadrados, apoyándose en dos patas. Nada más en dos patas, y la P nos está simbolizando la presión con la fórmula fuerza entre área.
fuerza que vale 29.400 entre un área de 0.1 metros cuadrados nos da un resultado de 294.000 pascales. Lo verificamos con la calculadora. 29.400 entre 29.400 newtons entre 0.1 metros cuadrados, 294.000 newtons. Ni siquiera llega a medio millón de pascales. Es hasta 5 veces mayor lo que ejerció la bailarina que lo que ejerció el elefante. Entonces, en conclusión, la bailarina ejerce mayor presión que el elefante. Pues tiene mucho que ver con el área, porque el área donde se apoya la bailarina pues es la puntilla y es menor comparada con el área donde aplica su peso, que es una fuerza, el elefante. Es algo sorprendente. Ahora, la presión en los gases es muy parecida. Según el modelo cinético de partículas, como vemos aquí, los gases se pueden comprimir más fácilmente los gases que los sólidos y los líquidos, Esto explica el modelo cinético de partículas. Observa que las partículas de los gases están más separadas y hay mayor espacio vacío entre ellas. Cuando se aplica presión en un gas, las partículas que lo forman se pueden juntar más entre sí, por lo tanto el volumen de gas disminuye. Como se observa aquí, ya se le aplicó presión y disminuyó el volumen o espacio que ocupa. Cuando se le quita esa presión, el espacio aumenta. Cuando se da esta disminución en el volumen y la cercanía de las partículas hace que aumente la interacción entre estas, se parece más al líquido, ¿verdad? Entonces ocurre que la materia puede cambiar de estado, cambia de gas a líquido. Un ejemplo es la licuefacción, que es el cambio de gas a líquido por presión. Licuefacción o licuación. Y esto se observa en el gas LP, que significa gas licuado de petróleo debido al cambio de licuación o licuefacción, donde se le aplica presión al gas para meterlo en este cilindro y nos lo venden en litros porque en sí se transforma en un líquido. Bueno, también lo venden en kilos, lo pueden colocar en una báscula, el cilindro, y ya más o menos saben esa masa que tiene. Y también esto ocurre en los aerosoles. Cuando abren la válvula de presión, pues disminuye la presión como ocurría en el GIF anterior y nuevamente toma la forma de un gas para ser utilizado en casa, para cocinar, para bañarse. Y lo mismo pasa con los aerosoles desodorantes. Cuando tú agitas una botellita se escucha como líquido. Cuando presionas la válvula nuevamente se transforma en gas. La presión en los líquidos. Los líquidos también ejercen presión sobre los objetos inmersos en ellos. Mientras mayor profundidad se encuentra un objeto o persona, mayor será el volumen de agua sobre él. Por lo tanto, la presión aumentará. Si este cubito le da mayor profundidad, pues hay mayor cantidad de agua sobre él. Por lo tanto, ejercerá una mayor presión que incluso podría aplastar este objeto. Pues nosotros no resistimos grandes profundidades, se aplastarían nuestros pulmones, nuestro cuerpo. Los submarinos pues están hechos de materiales especiales para aguantar esta presión. Otra de las aplicaciones es el principio de Pascal, que establece que la presión que se aplica en un fluido que está dentro de un recipiente cerrado se transmite de forma íntegra en todas direcciones. Esto tiene una implicación muy importante, pues significa que puede transmitir una presión a grandes distancias. Este principio se aplica a los fluidos en general, como líquidos y gases. Cuando se le aplica presión al líquido que está dentro de la jeringa o gas, este gas transmite esa presión que le aplicaste por todos los orificios con la misma presión en todos ellos. La ecuación del principio de Pascal es presión 1 es igual a presión 2. Y aquí dice, al ejercerse una presión sobre un fluido, este ejercerá con igual magnitud en todas direcciones. Como es presión, acuérdate que es fuerza entre área, y presión 1 es igual a presión 2, es lo mismo que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2.
donde F1 es la fuerza del émbolo menor, o sea, la fuerza más pequeña en newtons. El área 1 es el área del émbolo menor, que es el área más pequeña. F2 es la fuerza del émbolo mayor, o sea, la fuerza más grande, que se mide en newtons. Y A2 es el área del émbolo mayor, que se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados, que es el área más grande. Aplicaciones del principio de Pascal. Su principal aplicación es en las prensas hidráulicas, los elevadores hidráulicos, los frenos hidráulicos, los puentes hidráulicos, los gatos hidráulicos, porque una pequeña fuerza, F1, aplicada en un área pequeña, como es el caso de todos los ejemplos, un pequeño freno, una pequeña palanca, podemos obtener una gran fuerza debido al tamaño del área 2, levantas hasta un automóvil, considerablemente mayor que el área 1 debido al fluido que las une. Imagínate ese freno, con tu piecito puedes detener ese tráiler grandote camión. Este es un ejemplo del principio de Pascal. El área del émbolo A1, que sería el área menor, 1.5 metros cuadrados, y la fuerza aplicada a este émbolo es de 12 newtons, que sería la fuerza menor. ¿Cuál será la fuerza del émbolo A2? Si tiene un área de 11 metros cuadrados, ese sería el área mayor. Y aquí está la ecuación. Hay que utilizar regla de 3 o también conocida como regla del cacahuate. Lo que está dentro del cacahuate se multiplica y se divide entre lo que queda fuera del cacahuate. Entonces vamos a realizarlo. F1 vale 12. Vamos a sustituir. F1. Área 1 vale 1.5. Y área 2 vale 11. Y pues F2 se queda así porque es lo que vamos a buscar. Entonces nos dice la regla de 3 que se multiplica lo que está dentro del cacahuate, 12 por 11 son 132, y se divide entre lo que queda fuera del cacahuate, que es 1.5, y nos da un resultado de 88. ¿88 qué? Pues 88 newtons, porque estamos hablando de una fuerza que es muchísimo mayor a la fuerza 1. La primera fuerza fue 12 newtons y la fuerza 2 pues se transformó en una fuerza mucho mayor. Otro ejemplo del principio de Pascal puede ser también con áreas de centímetro cuadrado. Dice, una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas de 1 centímetro cuadrado, que es el área menor, A1, y 4 centímetros cuadrados, que es el área mayor, o A2. Y el émbolo del área menor se le aplica una fuerza de 6 newtons, que sería la fuerza 1 o la fuerza menor. ¿Cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? Que sería la fuerza mayor. Aplicamos la ecuación. Recuerda que tenemos que aplicar la regla de 3 o del cacahuate. F1 vale 6. Área 1, que es el área menor, vale 1. Y área 2, que es el área mayor, vale 4. Entonces se multiplica lo que está dentro del cacahuate, sería 6 por 4. 6 por 4, 24. Y se divide entre lo que está fuera del cacahuate, que sería 1. 24 entre 1 es 24. ¿24 qué? 24 newtons. Este es un experimento chiquito, por eso obtenemos una fuerza pequeña también. Pero pues sí es mucho mayor que la fuerza de la primera fuerza. La primera era 6 y la otra 24 newtons. Pues muchas gracias por su atención. Recuerde cuidar de su salud física y su salud emocional.